Muy buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de devocionales que decidí llamar En busca de Dios. El día de hoy en esta sección vamos a tratar el tema de buscando en oración su perdón. Una de las causas que más enfría al cristiano es la falta de búsqueda de perdón. Muchas veces este tema se toma muy a la ligera en nosotros mismos, por nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante buscar el perdón de Dios? En nuestro diario andar solemos cometer faltas, las cuales podríamos decir que unas son más grandes que otras, pero recalco, el pecado es pecado, no hay mayor ni menor. Volviendo, cometemos faltas como enojarnos al conducir, quejarnos por falta de algo, o malos pensamientos, o cayendo en alguna dificultad personal. Cada uno de los que están escuchando sabe cuál es su lucha, personal y diaria. Y las pasamos por alto, las olvidamos luego de cometerlas, y así poco a poco las vamos normalizando, a tal punto de que el espíritu lo vamos apagando. O también cometemos faltas, y no les damos mucha importancia, porque consideramos que el Señor va a perdonarnos por esas faltas, llevándonos a lo mismo, enfriamiento espiritual. Y sí, el Señor va a perdonarnos nuestras faltas si acudimos a Él rogando su perdón, pero esto no nos da pase libre a pecar y pecar y pecar. Para entender la importancia de la necesidad del perdón de Dios, primero tenemos que entender la importancia de reconocer la gravedad de nuestra falta y pecado. Vamos a Mateo 26:69. Vamos a leerlo todo. Aquí Pedro niega a Jesús y dice, Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Se refiere a que él pertenecía a los discípulos de Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro comprendió y reconoció la gravedad de su pecado, y lloró amargamente. Y acá está el punto clave. Luego de pecar, lloró amargamente porque supo perfectamente que pecó contra el Señor. Cuando pecamos, no pecamos contra personas o contra nosotros mismos o cosas de este mundo. Pecamos contra Dios, pecamos contra ese ser perfecto, misericordioso, amoroso, que nos dio la salvación y nos justificó. Cuando pecamos y le fallamos al Señor, tenemos que saber que esa falla, ese pecado, nos aleja más y más de Dios. Y no solo eso, vamos en contra de Dios, de aquel que dio a su único Hijo a morir por nosotros. El fallar a Dios, el pecar, debe generar en nosotros un gran pesar, tristeza, porque le fallamos a nuestro Dios. Cuando un cristiano verdadero comete una falta, esta le genera tristeza y pesar. Pero, seguido de eso,
viene un arrepentimiento que genera el deseo de acudir al Señor buscando su perdón. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando dice de que no hay que arrepentirse, se refiere a la tristeza. No es de que no se arrepientan, no. Es de que no hay que arrepentirse de sentirse triste. De hecho es algo bueno, porque esta tristeza es una tristeza que nos ayuda para salvación. Es una tristeza que nos aleja del pecado. Esta tristeza genera que no volvamos al pecado. Esta tristeza genera que acudamos a nuestro Señor corriendo en busca de su perdón. Para continuar esta historia, vamos a ir a cuando Jesús se aparece a los discípulos en el capítulo, en Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Aquí el Señor ya fue crucificado, ya resucitó y se le aparece a sus discípulos. Y miren la reacción de Pedro cuando escuchó que era el Señor Jesús. Se ciñó la ropa y se echó al mar. No esperó a que se acerquen con las barcas al Señor en la orilla. No, inmediatamente se echó al mar. Y no porque sí, sino que me lo imagino nadando a toda prisa para llegar a donde estaba el Señor. Es increíble. Es importante acudir al perdón de Dios, verdaderamente arrepentidos, porque el perdón de Dios nos da paz y tranquilidad. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios nos va a dar paz, tranquilidad. Pero para lograr que el Señor pueda obrar en nosotros y buscar su perdón con verdadero arrepentimiento, debemos alimentar al Espíritu con oración, estudiando y meditando en su palabra de día y de noche, Josué 1:8, aprender lo que le agrada a Dios y lo que no, vivir una vida en comunión con Él. No debemos tomar a la ligera el buscar el perdón de Dios. Debe ser sumamente importante, porque esto es un punto clave en nuestra comunión con Él. Tenemos que llegar a Él verdaderamente arrepentidos. El pecado, fallarle a nuestro Señor, debe generar en nosotros tristeza, pero no una tristeza mala como mencioné anteriormente, sino que esta tristeza es buena porque nos acerca cada vez más al Señor. Y esta tristeza hace que no querramos volver a fallar. Y gracias a esto acudimos a Él, buscando su perdón. Y como nuestro arrepentimiento es verdadero, el Señor, además de perdonarnos, nos da paz y tranquilidad. Y eso es hermoso. Es algo que se disfruta grandemente. Porque si prestan atención, en 2 Corintios 7:10, última parte, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá también tenemos otro caso, la muerte de Judas. Judas se arrepintió de lo que hizo. Pero hay una gran diferencia.
Él no buscó a Dios, no acudió a Dios. ¿Y saben lo que pasó? Mateo 27, 5. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 2 Corintios 7:10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No nos enfriemos, hermanos. Luchemos. Si caemos, levantémonos de nuevo con las fuerzas que solo Dios puede darnos. Y procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. 2 Corintios 2:15. Los aliento, hermanos, a buscarlo en oración, pero sobre todo leyendo y estudiando su palabra. Espero esto haya sido mucha bendición. Y próximamente vamos a estudiar en busca de Dios, buscando en oración su fortaleza y su voluntad. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa mañana.